Hoy, en un nuevo capítulo de Ay, salió el sol, vamos a agarrar una cocina vieja de mi mamá y la vamos a cambiar por la que tengo yo, que no tiene ni tapa de horno. Así que esa creo que igual no le funciona el horno, se me viene la sombra, pero vamos a ver cómo lo hacemos, vení. Este es uno de los galpones que todavía no limpié. Máquina de cortar pasto, la parte de arriba de una mesa, algunas herramientas, y acá está la cocina de la mamá, así que vamos a ver cómo la sacamos de acá. Bueno, mira, ves, acá la traje y ahora empieza, entre hoy, mañana, pasado, no sé, va a empezar el proceso. Fíjate que todo esto que es acero inoxidable, todo este frente, todo eso se lo hizo mi viejo, porque ahí tendría que haber sido de ese color y decir perilla 1, perilla 2, lo que sea. Así que bueno, después la voy a ir desarmando porque esta no le andaba el horno, pero después tengo que, no le andaba, se apagaba, entonces tengo que ver bien cómo solucionar ese problema. Ahí está la chapa de abajo, el fierrito, etcétera. Bueno, me voy a seguir con otras cosas que estoy haciendo y después sigo con esto. Allá adentro, ahí tenemos la termocupla, pero todo esto, ¿ves? Tengo que lavarla toda. Está picada acá, pero tengo que ir a ponerla adentro primero para ver si esto funciona bien. Si no le pongo gas, no voy a saber nunca. Así que la voy a limpiar primero. Vamos a levantar acá. Voy a limpiar bien todo. La voy a llevar adentro, la voy a conectar. Y lo que tiene de bueno esta es que tiene 4 hornallas grandes, a diferencia de la mía que tiene una chiquitita así, 2 así y una sola grande. Así que bueno, ves cómo está toda chorreada acá. Bueno, a limpiar. Bueno, ves, muy de a poquito le vamos sacando. Ahí tiene las chorreadas esas, pero ya le rasqué y todo, ya está marcada, está oxidada la chapa. La estamos recuperando nomás. Y este también, ves que estaba todo así. Ahora ya se ve hacia el otro lado de a poco. Ahora voy a seguir limpiando para ver si lo puedo terminar de limpiar bien. Ahí está la rejilla de la parte de abajo. Esa es la parte de arriba. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí va quedando. Ahí le falta su manija, pero es lo que menos me importa. ¿Ves? Y este, ahí, ahora se ve para abajo, ya está limpito. Allá atrás hay una lamparita. Voy a ver si de alguna manera, aunque no es primordial, puedo solucionar lo de la lámpara. Le voy a pasar la aspiradora todo adentro. Bueno, ahí es donde va la lámpara. Le acabo de poner acá un poquito de WD-40 porque está agarradísimo. Y me voy a buscar la aspiradora para aspirar la cocina todo por dentro. Bueno, pues acá tenemos el sistema, mira. Esto es el portalámpara. Esta es la chapita que estaba atrás, la tuerquita que estaba súper agarrada, la chapa de atrás oxidada y la lámpara que está un poquito negra nomás, poquito. Bueno, el tema va a ser conseguir una lámpara de estas. Sigamos. Bueno, pues con respecto a la lámpara, parece estar sana. Ahora la voy a conectar a 220. Era solo la suciedad. No sé igual si la vamos a poner, pero ahora la vamos a probar a la cocina. Bueno, vamos a probar. Bueno, anda, zafamos, una menos. Mira, viste que yo siempre te digo que tengas de estas palitas en tu casa. Bueno, vamos a usarlas, le voy a poner un poquito de termo contraíble y ya vamos a dejar armado un cable
por si queremos colocarle nuevamente la lamparita. No cuesta nada esto, ¿sí? Ponemos ahí y hacemos lo mismo con este otro y chao. Ahí, ya lo dejamos así. Este es un cable de PC. Tenemos nuestra lamparita acá, que ya la probamos. Vamos a colocarla nuevamente en el horno y nos vamos adentro. Bueno, listo. Mientras que los vecinos hacen ruido trabajando, ahí lo tenemos puesto ya acá con su termo contraíble. Y volvimos a poner esto y una tuerquita nueva, porque la otra ya pobrecita. Listo, ya está todo. Vamos. Bueno, ya la tenemos acá. Ves que hay picos que a lo mejor no sé cuál es cuál ahora. Esa de ahí y esta de acá, ¿ves? Ahí tenemos las 4 andando. Lo bueno es que las 4 son grandes. No sé si te acordás de mi cocina, pero solo tenía grande la de acá. Esa y esa eran chiquitas y esta era ínfima, era muy chiquitita. Así que acá tenemos 4. Genial. Por otro lado me queda ver el tema del horno, que mañana con tiempo, porque estoy muerto, voy a ver el tema de por qué se apagaba, a ver si hay que cambiar algo o si es fácil de solucionar. Después lo veremos. Eso sigue mañana. Así va quedando, ¿ves? Bueno, nos vemos mañana. Bueno, tienen que saber que terminó viniendo Huguito para trabajar en la cocina, así que con promesa de pasta frola nomás, así le pago. Siga laburando nomás, amigo. Bueno, para ver si funciona el horno, tenemos ahí adentro un pan a 190 grados más o menos. Ahí está el pan. Vamos a ver cómo sale. Perdón por el ruido. Ahí salió. Genial. Anda, anda. Bueno, terminamos. La cocina funciona, funcionan las hornallas, funciona el horno. Al final el horno solo tenía un poco mal acomodado, no era nada raro. Pero lo que más quería yo de esta cocina es, mirá, ¡tum! ¿Ves? Porque mi viejo antes de fallecer le había cambiado los resortes. Así que bueno, me falta acomodarla acá nada más. Y listo. Recuperamos la cocina de los viejos. Chao, nos vemos. Aguantá que me olvidé de una cosa. Nos olvidamos de mostrarte la lamparita, mirá. Vamos a enchufar este acá. Así. ¡Tarán! Ahora le funciona la lamparita del horno, chicos. Eso también lo recuperamos. Allá. Hola. ¿Qué tal? Bueno, faltaba eso. Listo.